Muy buenos días a todas las personas que nos estéis escuchando en Latinoamérica, porque sé que ahí es buenos días, aquí en España es buenas tardes. Y bueno, como nos podéis escuchar en cualquier momento del día, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista, en esta ocasión con Guino Escobar Tobar, que este es el nombre con el que tú te identificas, hemos dicho el que te da identidad. Y bueno, eres psicólogo y el motivo de esta entrevista es porque sé que Guino está haciendo unas actividades a favor de la educación emocional, del bienestar de las personas, en favor de la resiliencia individual y también de país. Y quiero que nos cuentes y que nos hables de todo esto, porque en concreto, por decir algo importante, habéis llevado a cabo un movimiento que es Cumbre Internacional de Salud Emocional 2020 y la idea es llevar a la ONU una propuesta de ley, entiendo, donde se incorpore también la educación emocional como algo que necesitamos trabajar para tener una salud emocional. Pero algo que quiero que me cuentes, y esto lo veníamos hablando tú y yo con anterioridad, es cómo en Ecuador, a raíz del terremoto que tuvisteis en 2016, fue como también una oportunidad para tener en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? O sea, un antes y un después quizás, una oportunidad para poder replantearos algunas cosas. No sé, cuéntanos un poco, contextualízanos un poquito de dónde nace esta necesidad de llevar a la ONU una propuesta de ley. Ya, nosotros en el 2016 sufrimos un terremoto que todo el planeta lo conoció porque devastó una gran parte del área de Manabí, el área norte de Manabí y del área sur de Esmeraldas. ¿Esto qué ocurrió? Que nosotros como psicólogos nos activamos, 220 psicólogos dimos asistencia de contención emocional a las personas afectadas en el post-terremoto. La esperanza y la aspiración como científicos era que nuestra población de Manabí y Esmeraldas se vuelvan resilientes, pero hasta el día de hoy, estando con pandemia y todo, la negación formó fruto y se quedó. Entonces no logramos despegar la resiliencia en toda esta población, y fue como llamado la atención. Dije, a ver, los estamentos políticos no les interesa que la gente se reactive la resiliencia, sino que sea dependiente de ellos. Entonces la dependencia no genera resiliencia, y por ahí era. Y la dependencia no solo es social, sino también emocional. Entonces hay dependencia social, que era el hecho del asistencialismo, que esperas que te vengan a hacer las cosas, que te vengan a reconstruir tu casa, que te vengan a dar de comer, y lo otro, que te vengan a contener y consolar. Esa es una parte de nuestra cultura. Como cultura la conocíamos. El término resiliencia, los que somos expertos en manejo, lo conocemos desde el 98 más o menos, lo venimos manejando. En terapia familiar también se viene manejando. Pero como sociedad, no mucho. Aunque en Guayaquil hay ciudades del país que la ONU ya empezó a declarar ciudades resilientes, pero no era por la capacidad emocional del manejo de sus políticos, de sus personas, sino por las autonomías que tuvieran y por la forma como se recuperaran frente a incidentes que estaban ocurriendo, sea el tema de desastres naturales o eventos adversos causados por el hombre, los eventos antrópicos. Entonces, hay ciudades en el planeta que ya están inscritas ante la ONU para declararse ciudades resilientes, pero no habían considerado el parámetro del factor psicológico, y lo que hicimos nosotros es un poco ir incorporando. En la ciudad de Guayaquil, ahora con el tema de la pandemia, también deben haber escuchado que vieron los cadáveres de la gente que moría y pasaban 8 días metidos. Tuvimos una activación para desarrollar contención masiva a toda la gente que estaba viviendo esto. Hicimos unos experimentos súper interesantes en la resignificación de los duelos, el manejo del sistema emocional frente a lo que estaba ocurriendo, para que no disminuya la parte inmunológica, ¿sí? Porque el desbalance emocional hace que tu sistema inmune se deprima. Claro. Y todo eso nos sirvió para darnos cuenta de que estamos en un proceso ya no solo de la resiliencia personal, de la resiliencia familiar, sino de resiliencia social. O sea, ya estamos listos como planeta para ascender a ese nivel, de ser autocuidadores del planeta que nos fue prestado y tener cuidado propio y cuidado hacia los demás. Ya es una cuestión. Ahora hay que articularlo, y ahí el término de educación emocional cae bien, porque no puede haber una salud emocional si no hay una educación emocional. Y es parte de los vocablos nada más, ¿no? Porque
Probablemente yo soy de la filosofía budista, me ascribí a la filosofía budista hace más de 27 años, y probablemente las filosofías orientales, unas más, otras menos, y algunas de las occidentales promueven la resiliencia, pero no es del vocablo resiliencia, sino es del amor propio, ¿no? El hecho de amarte a ti mismo para que puedas amar a los demás. Entonces se promueve la resiliencia personal y la resiliencia social desde aristas filosóficas que ya vienen existiendo y que la ciencia lo que hace un poco es recoger, porque hay una corriente que se llama mindfulness, que recoge un poco el budismo zen, lo pone medio anglosajón, algunos científicos tratan de traducirlo y darle un significado más occidental y le ponen un nombre, pero así como eso hay 10.000 cosas que nosotros por la parte creativa de querer descubrir el agua tibia en épocas modernas, le vamos inventando nombres, pero el tema de la gestión emocional viene desde hace 10.000 años y cada vez en vez sale por ahí alguien que te dice, oye, mira, tienes que gestionar tus emociones y así el mundo no va a vivir en guerra o no vas a depredar el planeta. Pero ahora se ha hecho un gran movimiento que me parece impresionante. A partir de que creamos el modelo de la Cumbre Internacional de Salud Emocional, fue como una bola de nieve y estoy conociendo gente maravillosa, inclusive a ti. O sea, se va conociendo y hay más gente que está haciendo esto, no solo desde el discurso, sino desde la realidad. Gino, que te agradezco que hayas aceptado esta invitación porque tengo la sensación de que en distintas partes del mundo hay gente haciendo cosas que a veces no nos conocemos, pero la tecnología hace que tarde o temprano vayas entrando en conexión, porque se trata de que unamos fuerzas de algo que ya estamos más que convencidos. Ahora mismo la persona que defiende un tortazo a tiempo o que defiende una educación tradicional, autoritaria, es porque no conoce la teoría del apego, no conoce la ciencia que respalda la educación emocional. Entonces, ya no hay que convencer a quien no está convencido, ya no es labor nuestra convencer, ¿no? Ya hay que estar como trabajando con el que ya está convencido de la importancia de los buenos tratos, ¿no? Y de lo importante que es que el ser humano desarrolle su propia resiliencia. Por eso quiero que nos cuentes, entiendo que hay un propósito con todo esto y es ir más arriba para que las leyes también respalden las buenas intenciones, ¿no? Mira que hay algo que antes me generaba ruido y veo ese entusiasmo en ti. Probablemente cuando yo estuve en mi época de desesperación, buscaba generar las redes. Ahora descubrí que cuando ya no te desesperas, las redes se generan solas. Primero. Segundo, el llevar a la ONU una propuesta que sea globalizada o de la mayor cantidad de gente que estemos en esto, realmente no es de mi interés, pero sí creo que es una forma de apoyar lo que ha hecho Lucas, lo que está haciendo Arnaldo, lo que estás haciendo tú, porque ustedes creen en la parte legislativa. Yo soy más de un modelo universal. Las leyes del hombre han corrompido las leyes de la naturaleza, que todavía el hombre no alcanza a entenderla. Entonces, como científico, tenemos que saber que la incertidumbre es lo realmente natural. Lo cierto es el estándar para nosotros de decodificarlo y entenderlo mejor. Entonces, la legislación es un poco la parte normativa del poder formal que todavía nos genera una cierta tranquilidad de saber que la gente se compromete. Acá en el Ecuador hay una palabra que dice palabra de gallero. Yo creo que la filosofía de vida va más por las acciones que por lo que tú puedes dejar en los grafos. Los grafos sirven para los que a veces nos desmemoriamos y se puede olvidar uno tal vez, ¿no? Pero las acciones trascienden generaciones y las culturas antiguas transmitían sus vivencias y su cultura a través del discurso y de las acciones, ¿no? Y el mejor discurso eran las acciones. Entonces, acá es un poco combinar varios pedidos. El hecho de esto que estamos construyendo a nivel vivencial, experiencial y científico, y lo otro a nivel de la legalidad de algunos países que respeten lo que firman. Porque muchos de nuestros actores no son políticos, sino son gente de ciencia, de arte, que tiene estas ganas de ver el mundo mejor. Pero los políticos, desgraciadamente o afortunadamente, eso ya dependerá de la cuestión,
su nivel de conciencia es tan grande como su avaricia o su humildad. Entonces, eso va a depender del turno que le corresponda a cada uno. ¿Sí? Hay gente, como la alcaldesa de Guayaquil, que está interesada en el manejo del tema suicidio, por decirte. El día de ayer tuvimos una reunión con ella y para mí, de la ciudad más grande de nuestro país, que alguien se interese en eso, porque hay gente que no tiene acceso al sistema de salud pública, no tiene recursos y que vive con esos tormentos, con ideas suicidas y toda la cuestión, y que le toca transitar un calvario durante toda su vida. Pero si un ente gubernamental decide, no porque le corresponda, sino porque considera que eso va a beneficiar al desarrollo de su comunidad, me parece brillante. Entonces, la cuestión es que no he conocido a muchos políticos así, y es la primera vez que me encuentro que un político nos pida a nosotros, como científicos, generar un proyecto a través de eso. O sea, solo con esa intención, para mí, ya dice mucho porque hay que trabajar en eso. Confucio trabajó en las líneas de acción de los políticos. Entonces, basándome en el respeto a la filosofía, acudir a la ONU es un poco el respeto a muchas personas como tú que quieren escribir. Mira que yo en algún momento pensé escribir un libro, hasta que dije, no, yo tengo 52 años, esta parte gráfica quedará, si tú lo escribes por nosotros, me daré por bien servido. Pero yo escribirlo era como la ambición egocéntrica de un sujeto que a lo mejor no quería quedar sin trascender, cuando la idea no era trascender, para mí. Pero tengo que respetar el sentido de desarrollo que otros tienen y que eso. Entonces yo apoyo. Y lo que hago con el tema de querer generar tanto así que con Lucas la idea es que él vaya como representante de todo o que vayan a un grupo, si se puede financiar, y que nos representen porque ellos son los que han venido cargando con la voz. Y en vez de nosotros querer llevarnos esa imagen de figurar, no, la idea es empujar el carro. ¿Sí? Y este respaldo a que la legislación conozca, no quiere decir que ahí va a quedar, porque hay legislaciones bonitas, pero las acciones no son coherentes o congruentes con las legislaciones. Entonces, nada sirve una ley hermosa si no hay las acciones que la sustenten. Yo prefiero las acciones saludables de una población que luego construyan legislación, y no una legislación buena que obligue a la población a deconstruir sus normalidades, porque de pronto la normalidad del pueblo es incómoda, pero es de ellos. Y ahí viene esa lucha entre lo que se debería hacer, que nunca he compartido y que gracias al desarrollo de la vida, es poder deconstruir esos verbos dictatoriales que dices que esto se debería hacer. Eso es lo que yo creo que se debería hacer. Pero lo que están haciendo, si una mujer es asesinada por su marido, él cree que de esa forma se está librando de un problema. Y lo que está haciendo es cumplir con un mandato de una sociedad violenta que le enseñó a no manejar sus frustraciones, sino a expresar sus frustraciones de esa forma. Y la que paga las consecuencias es esa mujer que termina extinguiendo su capítulo de vida porque eligió probablemente por el concepto amor que a ella le enseñaron y no por el sentimiento amor que a lo mejor estuvo guardado ahí y nunca lo estrenó. Entonces es una forma de respeto a aquellos que creen que desde la legislación van a cambiar el mundo. Sí, es duro lo que estás diciendo porque igual podemos profundizar un poco en la idea. Hablamos de las creencias que nos llevan a vivir de una determinada manera, ¿no? Porque actuamos por cómo pensamos. Hay una frase que te leía yo en tu Facebook, que al final Facebook es como la forma de expresar muchas de las ideas o pensamientos que tenemos, que dice, el hombre es valioso cuando sus palabras coinciden con sus acciones, ¿no? O sea, que de alguna manera tiene que ver con lo que estás contando, de esa coherencia, ¿no? De hacer o actuar también en coherencia a como pienso. Pero sí, lo que yo pienso tiene que ver con una educación que he recibido en mi infancia, que me ha condicionado a
querer de una manera y eso hace que generemos daño en el entorno. Yo entiendo lo que quieres decir, me parece súper interesante porque me estoy encontrando a veces ejemplos de leyes que de repente te dicen, bueno, pues se aprueba una ley y hay que trabajar de una determinada manera, pero todo el pueblo no ha sido bueno, pues formado para llevar a cabo esa ley. Entonces, imagínate los maestros, ¿no? En una escuela les empiezan a imponer, a obligar que empiecen a trabajar la educación emocional por ley. Sin embargo, ellos llevan no sé ni cuántos años trabajando de forma conductista, ¿no? Autoritaria, y bueno, entonces le estamos imponiendo algo para lo que no están preparados. ¿Qué estamos haciendo? Aumentar el estrés, la queja, el malestar. Como consecuencia, los niños vuelven otra vez a sufrir las consecuencias de un docente estresado, ¿no? Entonces, sí me gusta eso que transmites, igual lo puedes profundizar un poco más en el tema de las parejas también, que trabajas la resiliencia de pareja, ¿no? Entonces, cómo las ideas, las creencias nos llevan muchas veces, ¿no?, a actuar de una forma generando un daño. Mira que cuando tú estabas hablando, Sí, me recordaste, acá en Ecuador, por el año 2010, sí, se aprobó una ley de educación sexual. Yo tengo una especialidad en sexualidad humana y eh, esta ley hizo que un fondo de la ONU, a través del UNFA, creo que pusieron acá, capacitaron a 10.000 maestros para que sea coherente con la ley. ¿Qué crees que ocurrió, Leticia? cuéntamelo, porque me imagino No de todo. funcionó y por el contrario, esos 10.000 maestros, la estadística nos regaló que boicotearon el proceso porque muchos de ellos nunca querían aceptar. O sea, primero, apruebas una ley de educación sexual con una visión totalmente díscola de acuerdo a la realidad, no entendiste la realidad. Y quieres implantarle a los otros algo que en su vida primaria de desarrollo, cuando eran niños, no les enseñaron y los pusieron con vergüenza. Cuando se quiso poner en práctica fue un rollo y fracasamos. De ser el cuarto país en Latinoamérica en embarazo adolescente, pasamos a ser el segundo país en América Latina con embarazo adolescente. ¿Esto qué implica? Y fue un reconocimiento, porque con el grupo de colegas, que éramos, yo era parte de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología, veíamos que hay que replantear la estrategia de los científicos y los profesionales. Porque lo que tú hiciste, la traducción es clarísima. Si creas una ley y la sociedad no quiere hacer un cambio a eso, de nada sirve la ley, el cambio no va a llegar. Pero en cambio, si coges de lo que cree la gente que necesita y empiezas a hacer toda una, por decirte, en este caso que pasó lo del COVID, del tema de las emociones, las parejas, lo que tú dices, ¿no? Si una pareja aprende, y acá nos ha pasado como terapeuta de pareja, yo tengo colegas que hace 20 años hicimos terapia de pareja en el aprendizaje, aprendieron de un modelo que te habla de la pelea buena y la pelea mala. Todavía lo utilizan como esquema terapéutico. Entonces, cuando validas la pelea dentro de una relación, porque hay teorías, tú vas a escuchar movimientos teóricos que plantean que la pelea a veces puede ser beneficiosa. Entonces, ¿cómo deconstruyes ese criterio? En este propósito del manejo de la gestión y la administración de las emociones, para mí es como la clave total. Yo manejo mucho la narrativa. El discurso de América Latina es muy de pelea, muy de pelea. Mira que yo tuve un conflicto con unos colegas hace unos 10 o 15 años por lo que tú hablas de las teorías del apego. Como buen budista, yo aprendí el budismo ortodoxo, pero he recorrido por todas las filosofías budistas que me parecen interesantes, y la más grosera para un latinoamericano, atrasapolo y tercermundista como yo, que nació en es el budismo zen. El budismo zen es como el más depurado, el más intelectual, y es grosero porque te trata como estúpido. O sea, si alguien se lee una frase traducida de budismo zen a Latinoamérica, te trata como imbécil, ¿no? Entonces te hace sentir estúpido y tú dices, y 5 años te demoras en medio procesar lo que quiere decir esa metáfora. Así de complejo es el mundo. Cuando en algún momento de mis publicaciones que yo hacía, ¿no? He hecho mucha prensa por acá, televisión, y hablé sobre el apego, que apego no es amor, desapego es amor desde la filosofía que yo practico. Me saltaron como 5 psicólogas amigas
que hablaban de la teoría del apego. Entonces, en la traducción neuropsicológica, el tema del afianzamiento de la información, acá le han llamado apego. Entonces, el apego afectivo, la afectividad es correcta, o sea, generar espacios afectivos adecuados. Pero donde tú crees que es mamá la que te proporciona el amor, la que te hace sentir amor, te perdiste. Claro. Entonces, explicarle todo eso a alguien, porque ahí generas la dependencia emocional. Entonces, y ahí yo decía, sí, efectivamente, solo con el término apego había un lío con mis queridos colegas que se especializaron, porque aquí vinieron a Ecuador unas psicólogas queridas aprendiendo eso, y me hicieron un pedazo, y yo explicando que no era desde sus teorías, para nada, respetando y salvando las distancias, yo hablaba de ese apego tóxico en el que hablamos de las adicciones. Es más o menos, y les ponía el ejemplo, ¿no? De que cuando el aprendizaje es como una balsa, en una de las metáforas budistas, que me parece muy latinoamericana, la información o el conocimiento y el aprendizaje es como una balsa, te sirve para cruzar al río, pero donde tú te la llevas, ¿sí? Y tienes que cruzar varios ríos y varias ciudades, te va a ocasionar un lastre, que eso es lo que sucede con los aprendizajes y ese amor desmedido o fanático a las teorías. Cuando tú te enamoras de la teoría, te pierdes de la ciencia, porque las ciencias humanas apenas estamos descubriendo una cosita y falta 1.000.000, pero si yo me enamoré de esta teoría, me perdí del resto. Entonces, es difícil a veces en el discurso, porque como aprendemos lingüísticamente y eso lo racionalizamos, creemos que esa es una verdad. Esa es una realidad, es tu realidad. En el momento que conozco a Leticia, sin querer bronquearme con Leticia, porque no te veo como mi enemiga ni como mi contradictora, sino como una amiga con quien compartir, no voy a pelearme con tu apego, sino decirte, yo había aprendido que apego para mí era esto. Entonces te digo lo que yo aprendí, cuál era mi balsa, pero yo la dejé. Y tú me enseñas tu balsa y decimos, a ver, si nos toca cruzar el río juntos, armemos una balsa un poco más grande, porque ni en tu balsa voy a entrar, ni en mi balsa voy a entrar. Y ahí construimos un barco más grande. Y así vamos evolucionando, o sea, un poco más. Y lo mismo pasa en las parejas. Y te hacía esta analogía, porque en las parejas pasa eso. En las parejas, hablamos de las mochilas, todos llevamos aprendizaje y cuando llegamos a formar parejas, a veces al año, ¿sí? Que baja el nivel pasional oxitocínico, viene la parte racional y esas balsas, esos apegos, esas mochilas, terminan siendo boicoteadores de las relaciones porque me enveneno. No, es que si tú me amas, me entenderías. No. Si tú me amas, no necesariamente vas a entender mis razones. Yo quisiera que si tú me amas, me entendieras, pero así no funciona el cerebro. Y esa parte de entender esa diferencia del yo amo en la medida que me conozco y que me acepto. Pero cuando yo creo haberme aceptado, viene otro y me pinta un mundo diferente, voy a frustrarme porque yo creía que el mundo era igual. Primero, la ficción jurídica de la igualdad es eso, es una ficción jurídica. Todos los seres humanos, todos somos diferentes. Parecidos muchísimo, pero diferentes al fin. Sí, me encanta lo que estás explicando, porque es verdad que las palabras muchas veces nos juegan mala pasada. El cómo cada uno dice lo que piensa, ¿no? Podemos hablar el mismo idioma, pero sin embargo las palabras significan cosas distintas, ¿no? Entonces, eso también es importante cómo expresamos las cosas. Me decías, Guino, que en el año 98 tú empezaste un poco a conocer más sobre la educación emocional, porque te fuiste a Cuba y estuviste también aprendiendo sobre temas del cerebro. Y claro, realmente eso es antes de ayer. No llevamos un gran recorrido científico o neurocientífico que hayamos podido incorporar a la educación. El otro día decía Álvaro Payamares, me gustaba mucho una frase que decía que hay maestras que siguen aplicando conductismo en 2020, pero que siguen aplicando el conductismo de los 60 sin haber
vuelto a leer un libro desde entonces, ¿no? Como diciendo, es que si tú no te reciclas, es normal que sigas actuando como antes, ¿no? Entonces, la importancia de ir incorporando también lo que la ciencia nos va mostrando cada uno a su profesión, ¿no? Entonces, en tu caso, cuando descubriste las neurociencias, también cambió un poco tu visión, ¿no? De las personas, de los conflictos. Totalmente, totalmente. Mira que algo tan simple, justo ayer hablaba sobre una chica que tiene ideas suicidas, y el descubrir que el cerebro, ¿sí?, regenera sus células y también nacen nuevas células, era como decir, wow, o sea, lo que me enseñaron en la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí? Que las ciencias humanas siguen descubriendo y que el hacer afirmaciones así de radicales y mecanicistas era lo que me había fregado del mundo a mí. A mis 31 años tuve que perdonarme porque yo fui de las ciencias mecanicistas, o sea, yo estandarizaba y creía en la parte cuantitativa y me había olvidado de que la parte cualitativa existía. Mejor, yo creo que ni lo sabía. Y fue en Cuba que tuve un chuchaqui moral, mi gran amigo, maestro, Cairo Garcel, que en paz descanse, había sido alumno de Luria, y ya por los años 60 los rusos ya habían descubierto cómo funcionaba el sistema límbico y todo eso. Pero acá en Occidente, esa era como de parte de la Guerra Fría, no se daba esa información. Y se creía que el tema de Goleman con inteligencia emocional era el que había descubierto eso. Y no, no era así. Realmente hay otros que van descubriendo, y por eso yo hablo mucho de la co-construcción. Porque en el momento que nos permitimos estos diálogos, vamos co-construyendo, tomamos nueva información, verificamos, vemos cómo funciona. Entonces, ayer que teníamos un taller con Arnaldo, me parecía maravilloso escuchar algo que yo ya en el 98 decía. Primero se siente, porque la velocidad de cómo funciona el cerebro, pero antes yo creía en el cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? En la mecánica cuántica también se cree que piensas y construyes, pero la realidad es que primero sientes, luego piensas y luego construyes. Entonces, es así de wow, pero eso se da en una décima de segundo. Entonces, el cambio comportamental, como lo habíamos estructurado a nivel cognitivo-conductual, yo también fui en el año 91 parte de Alamov, fui cuando egresé de psicólogo, muy cognitivo-conductual, pero luego descubrí que cualquier técnica directiva es antirresiliente o antihumana, por decirlo así. Porque el terapeuta no es el que genera el cambio en la vida del otro, es el otro el que le permite que con nuestros saberes o con conoceres co-construyamos en su vida. Pero es el otro el que nos autoriza, el que tiene el poder siempre ha sido el otro y no nosotros. El terapeuta no tiene el poder, pero cuando hay teorías que le asignan el poder al terapeuta, secuestramos esa capacidad resiliente y por ahí no ando yo. Entonces, el tema de poder enfocar que el aprendizaje se da en una décima de segundo, pero desaprender o deshabituarnos demora mucho, tiene que ver con estos apegos desmedidos o las formas distorsionadas de apego dentro de las culturas nuestras, en donde valoramos más esa información, por muy mal que nos haga y no nos permite vaciar el recipiente para captar nueva información. Y eso tiene que ver mucho en la educación, porque los maestros tienen una frase, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, la resistencia al cambio en las Américas Latinas, y tal vez en España también tienen, es mucho de los latinos. Tenemos el síndrome del producto terminado, que fue el que se descubrió para luego pasar a cultura de calidad total, ¿no? El síndrome del producto terminado es que yo ya lo sé todo, ¿sí? Y no quiero saber más. Y si tú me vienes a traer información que a lo mejor cuestione mis saberes, no lo quiero saber, porque eso va a aturdirme. Y eso es lógico, como tú decías, cuando yo fui a Cuba a mí me pasó eso, porque era un nuevo saber que contradecía el saber antiguo. Entonces, ¿a quién castigaba ahí? Y como venimos de una cultura punitiva, que tenemos que ser castigados por haber hecho mal la tarea o porque no supimos aprender bien, y acá había aprendido bien, y también había un nuevo saber que aprender bien. Entonces, ¿qué hacía? Podemos hacer que vivan los dos. Entonces, y ahí me permití construir. Pues yo tuve un chuchaqui moral de 5 días, para mí fue traumático. 5 días tenía que cambiar de forma, o sea, tenía que replantearme la vida teórica y científica.
Sí, sí, sí. Todo lo que habías aprendido, pues no tenía ya tanto valor como tú creías, ¿no? Entonces tenías que incorporar nuevo contenido de valor. Hay una frase que te he leído también que dice, procura mantener la mente y el corazón abiertos para que los aires de cambio se lleven viejos prejuicios y traigan nuevas ideas, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que nos estás contando y también es, bueno, de tus publicaciones. Gino, a nivel mundial supongo que también tendrás pues una idea de otros países que también pues, son resilientes como modelo, ¿no? Hablábamos de Japón, ¿no? Pero bueno, antes de hacerte la pregunta, te voy a contextualizar. El otro día entrevistando también a María Sigman de Argentina, que trabaja con el tema del acoso escolar, bullying y demás, que nos explicaba ambos conceptos. Ella decía que en Argentina, bueno, se quiso implantar bueno, pues todo el trabajo que está haciendo en Finlandia con respecto a los protocolos de bullying y demás, y bueno, pues no ha tenido mucho éxito, porque ¿qué tiene que ver el finlandés con el argentino, no? Entonces, lo importante que es que las cosas también se contextualicen, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi gente? ¿Cómo somos como nación, como país? Incluso, ya no como país, sino porque dentro del propio país hay distintas comunidades, zonas, que no nos parecemos unos y otros, tenemos cosas en común, pero luego somos muy distintos y luego cada uno en su casa es muy distinto, ¿no? Entonces, la cuestión es, hay un bien común que hay que adaptarlo a la individualidad de cada uno. Eso requiere mayor creatividad, ¿no? Mayores recursos quizás, pero hay que tener esto claro, ¿no? Yo no puedo imponer a una sociedad algo solo porque crea yo que es bueno, ¿no? Vamos otra vez a las creencias, ¿no? Entonces, quizás tú, desde donde estás trabajando, que conoces también tu país y las circunstancias que habéis vivido, que os han llevado a plantearos el tema de la resiliencia como país, ¿no? Y la motivación de ir a la ONU y presentar un proyecto. Cuéntame qué crees que no estamos entendiendo con respecto a la educación emocional, por bueno que sea, para que no nos esté beneficiando, ¿no? Como sociedad, como país. ¿En qué estamos fallando? Yo creo que la solución ya la estableciste tú dentro del discurso y lo que hay es que saber desmenuzar nada más la idea. Dale. Leticia me regaló una cuestión. Nosotros tuvimos la suerte de traer acá a John Sifusson y Harvey Milman, que son los creadores del modelo de Islandia, ¿no? El modelo exitoso para disminuir el nivel de consumo de drogas, de bajo nivel de suicidios. Y yo soy muy respetuoso de lo que tú acabas de regalarme. El respeto a la individualidad era algo que yo no había aprendido. Otro querido amigo que ya falleció, que se llama Fernando González Rey, que es creador de una técnica para poder explorar personalidad, que se llama el completamiento de frases, fue mi maestro en el año 91. Y él me hizo una observación que no reparé, sino hasta creo cuando tenía 40 años, de revisar. Me decía, si tú quieres estudiar alguna maestría en psicología, hazla en tu país. Porque la psicología de cada país es diferente. Entonces yo no le presté atención. Él era muy vygotsquiano, entonces tuve que explorar a Vygotsky para entender qué era lo que me quería decir. El aplicar un modelo de cualquier otro país para los que hemos viajado y traemos y vemos esto y queremos como novelería, y es chévere porque yo ahí apelo al espíritu wow que digo yo, cuando somos medio niños, grandes, y los científicos somos wow, a nosotros nos gusta el wow, qué rico es descubrir, pero hay que tener la prudencia de saber que al amiguito no lo podemos obligar a jugar con nosotros ni en la forma. Tenemos que enseñarle qué nos hizo wow a nosotros para que el otro disfrute el juego como nosotros lo disfrutamos en donde lo aprendimos. Entonces, lo que pasó en Argentina, los esnovismos de la gente que viaja, es que quiere traer tal cual lo vio. O sea, a mí me gusta la cultura china. Yo me pongo camisa china, me gusta, la disfruto. Pero no puedo obligar a nadie a que le guste lo que me gusta a mí. Entonces no podría crear una ley de pónganse las camisas chinas porque son más cómodas, no funcionan. No, es una cuestión cultural. Acá en Guayaquil se utiliza mucho la cotona, el estilo guayabera, que es muy de acá, de la parte nuestra, ¿no? Pero no estamos obligados a hacerlo. Si hay algo que aprendí a leer la Biblia, que en el Génesis está el libre albedrío, pero la dictadura racional, y más, yo pienso que más daño, así como criticaban a la religión,
en algún momento de que había sido parte de la devastación de las culturas, yo creo que la ciencia mecanicista y los racionales con baja autoestima han hecho más daño a la humanidad porque han querido imponer cosas que creen que le hacen bien al otro. Eso es una forma de violencia. Y es una forma de violencia que no tiene que ver con el golpe, sino con la degradación y con la falta de respeto a las individualidades. Porque no nos hemos puesto a mirarnos en el otro. Para mí no existen discapacitados, por decirte. Existen personas diferentes que nacen con partes diferentes, así como si fuéramos carros. Quieres tunear los carros, pero las personas las sigues viendo como estándares. Somos diferentes todos. Entonces, en la parte cultural, si funcionó en Islandia, primero tenemos que saber qué funcionó y para qué funcionó. Y qué hicieron el resto para que funcionara. Y preguntarnos, en nuestra localidad, ¿queremos que funcione como funcionó allá? ¿Tenemos a los mismos finlandeses, islandeses, japoneses acá? ¿Sí? Si no somos, y solo es la novelería de querer hacer las cosas por moda, en la ciencia también hay moda. Actualmente la gente pone de moda las cosas, ¿no? Yo digo, se puso de moda las emociones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora vamos a respetar las emociones, vamos a acariciar las emociones y vamos a practicar en el mundo las emociones. Chévere, vamos. Porque ahora todo el mundo que habla de inteligencia, todo, si tú ves ahorita el marketing, la gente se adaptó. El neuromarketing lo descubrió hace tiempo, tanto es así que si tú ves la película Intensamente, fue hecha por psicólogos y neuropsicólogos, ¿no? Para explicar este mundo maravilloso que habíamos descubierto y que Gartner y Goleman lo pusieron de moda en los países anglosajones, pero que ya existía. Entonces, el marketing descubrió que si tú le metes emociones en lo que vendes, la gente se engancha. ¿Sí? Primitivo, eso es 10.000 años atrás, ya no es eso. Pero ¿qué había sido el secuestro del propósito del manejo de las emociones? Tanto es así que cuando te secuestran la sexualidad, un gobierno que pone reglas para la sexualidad, ¿sí? Ya te está secuestrando tu sexualidad, porque eso es algo connatural a la humanidad, pero tiene que venir y ponerte las leyes. Entonces, wow. Esto del manejo de las adicciones, el tema de las conductas autolíticas, autodestructivas, autoboicoteadoras, no responde a la naturaleza, porque inclusive se quería buscar el gen de autodestructivo. Tiene que ver con la cultura. La cultura genera tantas cosas feas que los chicos tienen que buscar cosas menos displacenteras y a veces cortarse aquí es menos displacentero que soportar la pelea de papá y mamá que se supone que tienen que cuidarnos. Entonces, es estresante ver a la gente quejarse todos los días. Es estresante, por favor. O sea, si vemos, pregunten, hagamos una encuesta. ¿Cuántos chicos disfrutan verse quejar? Pero luego el chico aprende a quejarse. Normalizas la queja y ahora todos nos quejamos. ¿Sí? Y una forma de querer exterminar la queja es procurarte un dolor más grande, porque tienes que procurarte un dolor para calmar esa cosa que, aunque está normalizada, no es agradable. Entonces, es todo un proceso social en donde las culturas, ¿sí? Como Islandia, Finlandia, van descubriendo que se mandaron las cuadras y que cometieron errores. Entonces, no viven en la queja, sino se perdonan, reestructuran, aprenden de sus propios errores y van co-construyendo. Eso tiene que ser la cultura latinoamericana, pero en Latinoamérica le tememos a la muerte, imagínate. Siendo con natural, le tememos a la muerte. Sí, el proceso natural de evolución y adaptación lo tenemos degradado. Queremos eternizarlo. Las cirugías plásticas, no sé por allá, pero acá son el buen negocio y te hacen creer que una buena cirugía plástica te mejora tu autoestima. Entonces, ¿para qué te vas a estudiar y para qué Leticia va a enseñar educación emocional si con la cirugía plástica corriges todo? Entonces, esos conceptos sociales de belleza efímera y trivial son reales y hay que ser respetuoso de eso. Pero es nuestra propia sociedad la que ha construido esos valores, que luego nosotros le llamamos antivalores, son sus valores. Si cada quien encuentra el valor en algo, entonces es un poco de resignificar, reinventarnos y co-construir. Yo creo que es chévere hacer esta tertulia de risa, porque es de reír, en vez de ponerme a chillar o a llorar por eso, es de reírnos, porque hay un grupo que quiere educar emocionalmente y hay otros que quieren vender la parte trivial, vamos, entonces ya, podemos mezclar, vamos co-construyendo, o sea, no nos peleemos. Yo hablo de los troyanos emocionales o los troyanos psicológicos. Utilicemos muchos troyanos, así como se utilizaba para destruir el mundo de la computadora, ahora embarquémonos en los troyanos
proactivos, vamos a crear nuevas versiones de nosotros. Y como sociedad veamos, pero no va a haber un control único. El problema es que la gente quiere tener el control de la sociedad. Quiere ver un dictador o una persona que te diga qué hacer. A Leticia que le digan qué hacer, a Gino que le digan qué hacer. Y particularmente, no soy de, ni quiero controlar a mi hijo, ni quiero que él me controle. A ver, hermano, vamos a coexistir acá. Pongámonos de acuerdo. Siempre va a haber acuerdo, pero hay teorías que te dicen, no, a veces no se llega a acuerdo, siempre hay acuerdo. Que los acuerdos no sean como yo quisiera no quiere decir que hay acuerdo, pero hay acuerdos. Sí, sí, sí. Fantástico, Gino, me gusta oírte y bueno, sí, tienes mucha razón en mucho de lo que dices, por supuesto que sí, es fabuloso. Vamos a ir terminando la entrevista porque, bueno, pues hemos hablado de varios temas, de la importancia de la resiliencia individual, personal, social, el tema cultural también es importante y, bueno, un poco nos has hablado también de esa motivación que tenéis para llevar a la ONU una propuesta de ley con respecto a la educación emocional, porque es el trabajo previo que hay que hacer si nos queremos garantizar una salud emocional, por lo menos como sociedad. Ahora, si tuvieras que regalarme 3 ideas de mejora, no solamente pensando en Ecuador, ¿no? Sino, o sea, quiero decir, 3 ideas de mejora que independientemente de la cultura, como personas, necesitamos practicar, ¿no? Para mejorar como personas. En favor de nuestros niños y niñas, de la infancia en general, ¿qué 3 mejoras consideras que nos ayudarían como, no sé, no como país, ¿sí? Sino como algo más, ¿no? Como mundo, ¿sí? Universal. Como humanidad, como humanidad. Humanidad, sí, por supuesto. Independientemente de ideologías, de culturas, de idiomas. Yo pienso que la primera sería despertar la conciencia de que vamos a hacer estupideces y que lo interesante es que cuando hacemos las estupideces y las reconocemos, seguimos despertando más. Esa sería la primera, reconocer que hacemos estupideces, todos, sin excepciones. Einstein decía, ¿no?, que cree que hay 2 cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana, y que la primera no está tan seguro que es infinito, o sea, el universo puede ser finito, pero las estupideces no terminan jamás, por muy erudito, genio que seamos, vamos a hacer estupideces. Entonces, primero, y reírnos de nuestras estupideces, pero no como celebración, Claro, sí. ¿sí?, sino como reconocimiento Sí. de que esa fue una estupidez que no la voy a volver a hacer, ni para mí ni para el otro, en vez de chillar, lamentarnos o culparnos. Eso sería. Lo otro, amar. Amarnos desde el vacío, o sea, sentir el vacío inmenso del amor, que es el que permite que todos los días querramos estar devorando y asombrándonos de eso. Creo que es la parte de la infancia lo que nos regala el amor y hay que mantener eso, ¿no? Sería amarnos desde el vacío infinito y amar a los demás así, para no juzgarlos ni juzgarnos a nosotros, sino reírnos. Me golpeé, sí, aprendo, asocio y utilizo la razón. No pelearnos ni con las razones, la tercera sería, ni con las razones ni con las emociones. No es que fue primero el huevo o la gallina, las emociones, no. Saber que coexisten y que no es la una la que gobierna la otra, sino que son complementarias y que siempre van a estar dentro de nosotros. Unos expresan mejor las emociones, unos dicen ser sensibles, unos dicen ser racionales. Si yo creo ser más sensible, enséñele al que es más racional. No se pelee con el otro. Entonces, pero para eso primero tengo que entender que emociones y razones son complementarias. La una no subordina a la otra ni viceversa, sino que son las que nos ayudan a disfrutar esta maravilla llamada vida. Y que la muerte es parte de la vida. Entonces, eso, yo creo que por ahí va el hecho, ¿no? De encontrar la propia metáfora de estas 3 cosas que he dicho, cada uno en su magnitud y en su proporción, en su lenguaje y en su país, dentro de lo que llamamos adversidades, que hagan que las cosas no valgan la pena, hagan que las cosas valgan el esfuerzo, porque mucha gente valida la pena como algo que vale, cuando yo lo que valido es el esfuerzo, ¿no? Hagamos que las cosas valgan el esfuerzo y no la pena. Sí, es verdad, tienes razón. Y luego quizás por terminar con un final
donde nos aportes algo que yo a lo mejor no te he preguntado, ¿no? A lo mejor ha sido una entrevista fluida, hemos hablado de varias cosas que considero que pueden ser interesantes, pero bueno, no sé si a ti te gustaría decir algo que yo no te he preguntado. Creo que yo ya he dicho todo. Yo agradecerte. Yo creo que la gratitud por haberte conocido, por haberme entrevistado, por haberme presentado a gente que en este momento no conozco, pero seguramente voy a conocer luego cuando la entrevista se dé. Y que te lo juro que estoy extasiado porque yo mientras me preguntaba el tema de la ONU me ha hecho reflexionar. Es decir, qué locura. Algo que nace de algo tan pequeño se va haciendo una bola de nieve y contagiar. Me has ayudado a contagiar de esa emoción que yo descubrí hace muchos años. Yo fui una persona que intentó suicidarse a los 16 años, todo un año, y creo que soy resiliente porque me detuve, no gracias a psicólogo nada, sino que me detuve gracias a un amigo que creía que yo era un superhéroe porque estaba intentando matarme. Entonces eso hizo que me despertara y decir, wow, soy un antihéroe, y me detuve. Pero las ideas suicidas siguieron hasta que logré domesticar mis emociones y todo esto pasó. Entonces, creo que el estar hoy vivo, el estar acá, el estar contigo, entrevistándome, conversando, compartiendo, y una persona más conoce esa historia, valió el esfuerzo, o sea, sí. Valió, y es vida. Si yo hoy termino la entrevista y puedo morir, moriría sumamente en paz y feliz porque no soy dueño del futuro, soy dueño del presente y apenas de ese segundo, pero valió. Creo que valió el esfuerzo de haber estado contigo ahora, de estar acá y de haber disfrutado de compartir algo de la experiencia que he recogido en este, y que si cae en alguien que está necesitando explorar, eso es como que wow, o sea, estar así emocionado y alguien va a recibir esto, eso es, para mí eso es la vida. Gracias, agradecido completamente a ti, Leticia, gracias. Sí, te agradezco ese testimonio. Ayer Arnaldo nos contaba el dato que nos decía, no sé a qué nivel, pero de cada un niño que se suicida, 20 lo intentan y 50 lo han pensado. Ese es un poco el dato que nos daba, ¿no? Entonces, bueno, pues en cualquier caso son datos escalofriantes, que tengamos niños, niñas, adolescentes planteándose el suicidio como una forma de terminar con su dolor. Igual lo que menos me importa es el suicidio, porque eso es un hecho al que van a llegar, pero sufriendo muchísimo. Entonces es como que el desenlace, por supuesto que es trágico, ¿no? Pero lo trágico es día a día que te va cayendo esa gotita y ese sufrimiento continuo, ¿no? Que a veces solo hablamos del hecho, pero que realmente lo trágico es que haya niños sufriendo cada día, ¿no? Eso es lo trágico, ¿no? No sé si consigo transmitirte la idea, ¿no? Sí, te tengo clarísimo, gracias. Sí, cuando hablamos de estos temas, ¿verdad? Es difícil. Bueno, pues yo, Gino, te agradezco de verdad que hayas participado de esta entrevista y, bueno, por supuesto, le vamos a dar difusión, lo vamos a compartir y, bueno, lo que te podamos apoyar con este proyecto en el que estáis, pues todo lo que tiene que ver con difundir y sensibilizar pues sobre la educación emocional, que es la clave, de momento, que conocemos, que beneficia la salud del ser humano, pues ahí estaremos trabajando, apoyando y, bueno, contribuyendo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, estás cordialmente invitada a ser parte de la Cumbre de Salud Emocional y a todas las personas que se quieran sumar, por favor, en la página web cumbreemocional.org. Bienvenidos sean todos. Gracias. Venga, pues hasta la siguiente, Gino. Gracias. Un gusto. Felicidades.